Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. A nombre de la Coalición para la Participación Social en la Educación, COPACE, les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. La COPACE es una asociación sin fines de lucro que funge como observador ciudadano de la educación en Baja California. Actualmente está conformado por más de 120 organismos de la asociación civil del Estado. Nuestro objetivo es trabajar por tener una sociedad consciente, participativa y comprometida con la educación y la formación integral de todos los niños y jóvenes del Estado. Como parte de nuestra misión, se estarán impartiendo durante todo lo que resta del año estas conferencias virtuales para concientizarnos como sociedad sobre el tema educativo. El día de hoy tenemos el gusto y nos acompaña aquí presente David Calderón Martín del Campo. Bienvenido, David. Cofundador y actual presidente ejecutivo de Mexicanos Primero. Además, participa como consejero del portal Educación Futura y es parte del consejo de asesor del programa Bécanos. La charla que nos impartirá el día de hoy es Presupuesto para la Educación en Pandemia. Antes de ceder la pantalla, les comento que dada la cantidad de personas que nos acompañan, para poder participar con alguna duda o comentario, la dinámica será al final con sus preguntas, para no poder interrumpir la participación de nuestro expositor. Sin más por el momento y con mucho gusto, cedo la pantalla a David Calderón. Bienvenido aquí a esta transmisión. Muchas gracias Omar. Buenas noches a todas, a todos. Es un gran gusto poder tener una actividad conjunta con nuestros amigos y aliados de COPACE, que mucho reconocemos y mucho admiramos en su esfuerzo de impulsar la educación de calidad en Baja California y en dar testimonio de la constancia, la tenacidad que requiere la sociedad civil. Entonces, si me permiten, paso a exponer mi tema. Voy a compartir algunas láminas. A esta conversación le pusimos como título el presupuesto para la educación en la pandemia. Entonces, voy adelante. Estamos en una emergencia. Hay una emergencia sanitaria, hay una emergencia económica, pero no debemos olvidar la emergencia educativa. Estamos viviendo la interrupción que es más extensa y más dramática en toda la historia de los procesos educativos. Nunca tantos niños en el mundo estuvieron fuera de las aulas habiendo estado alguna vez dentro. Esto es de tal magnitud que el mismo secretario general de las Naciones Unidas hace 4 semanas lanzó un llamado a todos los países para no dejar esta tercera emergencia fuera de la visión pública. Decía Guterres que si no actuamos, si no actuamos con decisión y con velocidad, vamos a estar delante de una catástrofe generacional. Esta emergencia pues se concreta en nuestro país en imágenes como esta, ¿no? Que por supuesto rompen el corazón. De un lado siempre por supuesto hay una esperanza en la extraordinaria resiliencia, en la extraordinaria capacidad de sobreponerse a la adversidad que tienen nuestras familias, que tienen nuestras niñas y niños. Acá un chiquillo de la Sierra Norte de Puebla, ustedes pueden ver que las tablitas de su casa ni siquiera cierran por completo pues el paso del viento. Está el fogón ahí a 60 centímetros de donde está haciendo sus trabajitos. Y esta imagen recorrió el mundo, es parte de un servicio fotográfico que hizo The Economist, la revista británica, poco conocido en México, pero justo el fotógrafo de este medio internacional, uno de tantos, pero muy reconocido, estaba impactadísimo de las escenas que vio en México, de la precariedad, digamos, con la que están en este momento nuestras niñas y niños tratando de capear el
el temporal fuera de las escuelas. Es cierto que ningún sistema estaba plenamente preparado y que la pandemia ha desnudado las debilidades de los sistemas escolares. México vive la exclusión y la inequidad más severas desde que comenzó el sistema educativo nacional, ¿no? El próximo año van a ser 100 años de tener sistema educativo nacional. Siempre hubo escuelas en México, pero un sistema educativo nacional comenzó hasta 1921 con Vasconcelos formando la SEP y teníamos a personas que no alcanzaban acceso a la escuela, pero ahora estamos en el momento de exclusión y de inequidad más severa porque quienes estaban en la escuela están excluidos del aprendizaje y la inequidad antes, digamos, estaba generalizado en el analfabetismo y la desproporción entre los más ricos y los más pobres se puede demostrar es ahora más grave que lo que era hace 100 años. Siguiendo entonces con esta ruta de pensamiento, tenemos que estar conscientes que toda la generación joven, desde la primera infancia a la primera juventud, está en riesgo de ver canceladas sus oportunidades de desarrollo, sus derechos. Estar fuera de la escuela, no estar aprendiendo, representa un descalabro en su desarrollo mayúsculo. Pero lo peor es que esta crisis puede ser negada, minimizada o invisibilizada. Las autoridades educativas en México, a diferencia de muchos otros países, realmente no han estado a la altura del reto y, digamos, las justificaciones, los pretextos y las visiones poco realistas han sido la mayoría, ¿no? Si no nos aplicamos esta crisis educativa, no va a estar como tema clave de la atención pública y tampoco de la acción gubernamental. Se necesita como nunca alzar la voz. Sí, es fundamental siempre estar impulsando el cambio educativo. En estos momentos se vuelve extremadamente urgente. Unos datos para no hablar de oídas, digamos, ¿no? Estos no son otros datos, como suele decir el presidente, estos son sus datos, eh, porque es el segundo informe de gobierno, y entonces ustedes pueden ver que nuestro sistema es enorme. Solo en educación básica son 25 millones de niñas y niños, en educación media superior 5 millones, 30 millones en total, en educación pública 22 millones, en básica 4 millones 200, o sea, entre todos son 26 millones y medio que están en la escuela pública en México. 31% de las escuelas de educación básica pública presenta daño estructural. Daño estructural quiere decir que Protección Civil cerraría si fuera otro tipo de instalación. Está por caerse el techo, hay metales expuestos, etc. 33%, una de cada 3 escuelas en México funciona con estructura típica. Quiere decir, la sede, el domicilio de la escuela no fue pensado como un plantel educativo. Es una bodega adaptada, es un galerón, era el comisariado ejidal, era cualquier otra cosa menos una escuela. 33%, una de cada 3 escuelas. 55% de las escuelas tiene carencias de accesibilidad, que dicho súper sencillo es ni siquiera una rampa tienen por si hay algún chico que llega con muletas o silla de ruedas. 63% de las escuelas no cuenta con servicios de internet, nada, ni para el director. 23%, y esto es gravísimo, de las escuelas no tienen suministro de agua potable. Una de cada 5, casi una de cada 4, no tiene agua potable. Esto cuando lo platico con ministros de educación de otros países, se quedan estupefactos. ¿Cómo pueden tener una escuela sin agua potable? ¿Cómo le pueden llamar escuela a eso? Gran pregunta. Para darse una idea de qué pasa con nuestros chicos, imaginemos que México es un salón de 100 personas, o mejor, que los nacidos en determinado año es 100 personas. De esas, solo 96 se van a inscribir oportunamente en primaria. Los 4 que quedan migrantes, personas con discapacidad, especialmente intelectual, etcétera,
ni se inscriben ni se van a inscribir en el sistema nunca. 6 años después, solo 78 van a comenzar la secundaria en tiempo y forma. 3 años después, 57 entran a bachillerato. Estamos perdiendo casi la mitad de los estudiantes para llegar a bachillerato. 3 años después, solo 17 van a entrar a educación superior. En México todavía la educación superior es un lujo. Y claro, se puede poner decretos diciendo que ahora también es obligación del Estado ofrecerla, pues sí, sencillamente no llegamos a ella. 59% de los alumnos de sexto grado de primaria se encuentra ubicado en el nivel insuficiente de matemáticas. No son los datos de una evaluación internacional, son los datos de la evaluación mexicana, de Planea. Eso quiere decir que prácticamente 6 de cada 10 alumnos de sexto grado no tienen los aprendizajes previstos para concluir la primaria. Se van a graduar, pero 6 de cada 10 que están dentro del salón, no los que están fuera, no los que se fueron en cuarto de primaria, no los niños migrantes de Honduras que van pasando por Nayarit, no. Los niños que están sentados en el salón en sexto grado de primaria, 6 de cada 10 no alcanzan el mínimo indispensable en matemáticas. Cuando vamos a secundaria, a pesar de que, como les mostré antes, son muchos menos, no es que se descrema, no es que queda que como son menos, entonces los que se quedan aprovechan mejor porque hay más recursos, porque la familia tiene mejores condiciones. No, al contrario, se sube un poquito y entonces es casi el 61% de los alumnos de tercer grado de secundaria que están en insuficiente. Y uno puede decir, bueno, Baja California tiene buenos resultados, ¿no? Ahí les va un buen resultado, comillas, comillas, de Baja California. Es el estado que está en el cuarto o quinto lugar cada año en resultados de bachillerato. El cuarto o quinto de los 32 entidades federativas. Y entonces uno dice, bueno, pues es que en Baja California hacemos las cosas muy bien. A ver, aquí se los presento. Matemáticas en media superior, en tercer año de media superior. Entonces, los chicos tienen 17 años cumplidos, 18, y en Baja California, que como ustedes pueden ver en esta gráfica que les estoy presentando, es el cuarto lugar en México, cuando se evalúan antes de que se vayan, el 59% no alcanza el mínimo aceptable. Entonces, a los 18 años, después de 12 de escolaridad formal, entonces los niños, los jóvenes y las jóvenes de Baja California, más de la mitad que están ahí sentados en los bachilleratos, no alcanzan el mínimo aceptable. La simulación, este es el tamaño de la simulación en México. Échense el dato de Chiapas, 85%. Gravísimo. Ahora, alguien puede decir, bueno, es que eso pasa con los niños de los otros, ¿no? Menos mal, mis hijos están en escuela privada. Aquí les va una gráfica impactante. Estas bolitas de colores representan cada una de ellas el grupo de población dividido en 10, el 10% más pobre hasta el 10% más rico, los deciles de ingreso de los hogares de los chicos que hicieron el examen de matemáticas de PISA en 2018. Entonces, este 10% son los más pobres de México, que alcanzan más o menos 370 puntos en PISA, y estos son el 10% más rico en México. De este 10% más rico en México, 96% van a escuela privada. Y entonces aquí les encargo este bonito comparativo con el Reino Unido. Los más pobres, el 10% más pobre del Reino Unido, los jóvenes que a los 15 años cumplidos hacen PISA en el Reino Unido, los hijos de los mineros de Gales, tienen mejores resultados que los hijos de los empresarios en México. Esta es la realidad. Entonces, si se sentían tranquilos, siéntanse por favor intranquilos
y les invito conmigo a tener insomnio esta noche porque nuestro país está en graves problemas. ¿Alguien puede cambiar esto? Sí. Vean el caso de no solo Canadá está bastante mejor que el Reino Unido, sino vean el caso de Estonia, un país que ha sido progresivamente y constantemente invadido por Suecia, Rusia, Polonia, otra vez Suecia, Rusia, Polonia, Alemania. Estuvo sometido por la Unión Soviética y hoy tiene estos resultados. Vietnam, que quedó como queso gruyere después de una guerra espantosa con Estados Unidos, tiene mejores resultados que el Reino Unido y claramente que México. Entonces, si dices, pero es que nuestro país es un país machista, Vietnam lo era. Era un país de origen campesino, Vietnam lo era. Un país en el que no dejaban estudiar a las mujeres, en Vietnam pasaba también lo mismo. Acá están los resultados, los pretextos son muchos. ¿En qué riesgo estamos en este momento? Ya de por sí en 2018, un tercio de la cohorte, del grupo de chicos, ya estaba fuera de la escuela y otro tercio ya estaba fuera del aprendizaje. Estaban en la escuela, pero estaban fuera del aprendizaje porque están en esa franja que mostré de los que no alcanzan el mínimo aceptable. Entonces, solo un tercio de cada generación está aprendiendo al ritmo. Para el ciclo pasado, la estimación oficial, no es David Calderón, sino Esteban Moctezuma, de abandono es 900,000 estudiantes. De esos 30 millones, prácticamente 1 millón se está yendo. Eso es típico, pero para este 2021, la consideración de retraso en el logro de aprendizaje, además de esta aceleración y ampliación del riesgo, puede implicar que se nos vayan 4.2 millones de estudiantes. Estamos delante de ese peligro. Y todas las brechas se pueden ahondar y todos los aspectos de diversidad pueden ser más gravemente excluidos. ¿Qué pasó en México? Las escuelas cerraron en marzo, tuvo después 27 sesiones de 50 minutos por televisión. Una jornada, ya de por sí es una de las más pobres del mundo, la jornada de primaria pública mexicana. 4 horas y media, de las cuales media hora son de recreo, y échenle que media hora para entrar y media para salir. Efectivas acaban siendo como 3 horas para el aprendizaje. Eso en este país lo sustituimos por sesiones de 50 minutos en televisión. Se arrancó a distancia en agosto, de nuevo, con 3 semanas de repaso, que no hubo material nuevo, y entrega del libro de texto. Desde el 14 de septiembre hay nueva programación con 2 horas por grado en primaria, ya le subimos a 2 grados, 3 en secundaria y 4 para media superior. Desde el 27 de septiembre hay una versión beta de plataforma educativa en donde también se puede seguir o la programación de televisión o las actividades previstas según el plan de estudios. No hay fecha de regreso tentativa. Muy probablemente vamos a acabar el año sin haber vuelto a las aulas. La imagen yo creo que lo dice muy claro. La casa está dentro de la tele. La opción de este país fue televisión, programas de televisión. Algunos privilegiados tienen un dispositivo con el que de repente pueden hacer más cosas o al menos comunicarse con sus maestros. Hay que valorar también, hay un gran esfuerzo con un medio de gran alcance que es el de la televisión, pero no se apostó a la interacción entre la familia y los maestros. ¿Saben dónde se está dando la profunda diferencia en escuela pública y privada? Que las escuelas privadas, aunque tienen sesiones de Zoom súper pesadas, largas, complicadas, los profes luego no les funciona muy bien, no están muy habituados a usarlo, pero estás aprendiendo a tu ritmo con tu maestro y con tu grupo. Los niños de primaria pública en México están aprendiendo solos, con un maestro que no conoce, con un maestro que no se va a detener a resolver preguntas. Tú no le puedes decir a la televisión, oye, profe, explícamelo de otra manera. No estás aprendiendo junto con otros, al lado de otros, con su presión, su estímulo, su ejemplo. Hay una profunda inequidad que ahora está acelerada, pero al mismo tiempo hay un reconocimiento gradual que
que hacer un cambio profundo, ¿no? Se requiere un cambio profundo. Pero dicho con toda propiedad, el sistema hoy ofrece poco, ofrece tarde y no a todos. Así, eh, vemos el extraordinario esfuerzo, ¿no? Este es un chico en la sierra de Veracruz, ¿no? Sacándole foto a su tarea. La pobreza del piso de tierra de su casa, de todo el entorno es impactante, ¿no? Una chiquilla que está haciendo su práctica de baile regional con su maestro en la tele. Y esta es tal vez la más significativa, ¿no? En la sierra de Oaxaca, una mamá que pues acaba siendo la maestra de sus hijas, ¿no? Mientras que, claro, una de las pequeñas sigue afanada en las labores de la casa, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta mujer? ¿Tiene pareja o no? No lo sabemos, ¿no? Acá sí no hay tele porque aquí no hay luz. Y bueno, entonces este país está haciendo un esfuerzo extraordinario en sus familias y sus niños para seguir aprendiendo. El esfuerzo del Estado, pues muy, muy limitado y por momentos simulado, por momentos de una retórica inflada y pues siempre con una enorme dificultad de que se produzca un gran rezago. Ahora, ¿cómo le vamos a entrar con los recursos, no? Todas las agencias de Naciones Unidas invitan a hacer un gasto extraordinario en educación, a asegurar primero condiciones para el regreso, o sea, los materiales de sanitización para las escuelas, la conectividad garantizada en las escuelas. Hay que invertir más de lo que se invertía. En el caso de México, para este proyecto de presupuesto de 2021, se desaparecen programas como escuelas de tiempo completo, como aprendizajes significativos y como convivencia escolar. Entonces, de 8 programas cruciales que tenían 13,000 millones de pesos en 2018, bajó al siguiente año a casi 12,000 millones. Luego, en este año que estamos viviendo, 6,000 millones y el proyectado para 2021 es de 1,000 millones, ¿no? Es una reducción real en esta administración de menos 91%. Y no son, por supuesto, nada que tenga que ver con primero los pobres. Por ejemplo, el presupuesto autorizado para educación inicial, ustedes pueden ver que en 2014 teníamos 814, en 2015 883 y se empieza a caer, tiene un pequeño salto en 2019 y vuelve de nuevo a caerse sin haber recuperado el nivel de 2014. Pero eso sí, en el artículo 3º y en la Ley General de Educación, ahora es obligatorio la educación inicial. El programa que precisamente tiene que trabajar en eso tiene menos dinero y si les va súper bien y lo administran bien, se van a quedar igual que este año, pero expansión, ¿cuál expansión? El presupuesto autorizado para el apoyo a madres que trabajan, que llegó a tener 3,600 millones de pesos, 3,500, viene cayendo y tiene una pequeña recuperación, pero este es el dinero que era para estancias infantiles. Seguro en algunos casos hubo corrupción o mal manejo, pero en lugar de corregirlo, la solución del gobierno fue entregar tarjetas de plástico y mandar el dinero directo en una visión asistencialista, si no es que electoral, eh, y no hay ninguna garantía de que las familias están usando ese dinero para la educación de los niños de 0 a 3 años. El gasto en los maestros, bueno, las normales, ¿no? Se lastimó a los maestros con la crítica social, ahora los vamos a apoyar. Pues no mucho porque el presupuesto que estamos invirtiendo en las normales viene cayendo de una forma, digamos, aparatosa, pero piensen en los 2 años de esta administración, 447 millones de pesos, 445 en 2020, pero para 2021 le pusieron 19 millones. Eso sería el equivalente a que pudieran tener 220 pesos cada normalista para formarse durante el año.
por supuesto que se van a formar bien con esa cantidad de dinero, ¿no? Para los maestros en servicio, cuando necesitamos la mejor formación para los maestros que ya están trabajando en las aulas, que van a regresar a recibir a los chicos, que necesitan apoyo para tener herramientas de contención socioemocional, que necesitan herramientas para manejar las tecnologías, 108 pesos por maestro. Estos datos son por maestro, ¿no? La máxima inversión reciente la hicimos en 2016 y todavía era un muy pobre 1,598 pesos por maestro. Pero para 2021 se prevén 108 pesos por maestro. Les alcanza para las galletas y el café del primer curso, pero no ni para el primer curso. Esto es, por supuesto, una burla para los maestros, un gran desprecio por su profesión y, por supuesto, deja como mentirosos a los funcionarios que dicen que les importa mucho los maestros y que hay una gran revalorización de ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ponernos en modo de defensa, ¿no? Debemos impedir estos recortes. Hay que activarnos para intentar que el presupuesto no deje atrás el aprendizaje, que no haya corrupción en las normales. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Acá ustedes pueden ver la imagen de una campaña que hace el Consejo de la Comunicación, en la que pudimos también participar y que está invitando a subirse a este ciclo escolar. Entonces, cada chico, niña, joven que vean, sepan de ellos, anímenlos, ¿no? Estamos, en lugar de comer en casa, estamos en una inundación y en el techito de las chozas de cada uno y nuestros niños están comiendo atún en lata, porque la programación de televisión pues no se compara, pero de todos modos hay que nutrirse, no hay que alejarse de las oportunidades de la conexión con el sistema escolar porque después recuperarla es casi imposible. Entonces, el embarazo adolescente, el irse a trabajar por unos pesos en el negocio, en el pecero, en algo que hace nuestra familia, es una condición que puede obligar a los jóvenes a ya no regresar. Tenemos que involucrar a nuestros legisladores. Entonces, voy cerrando. Hay que apoyar la permanencia. Lo que tú puedes hacer de todo esto es apoya la permanencia, convence a la gente que se quede. Asiste a los niños, niñas y jóvenes en educación a distancia. Entonces, acompáñalos, anímalos, hazles preguntas sobre lo que ven en la televisión, presta tu internet, presta tu dispositivo, saca lo que no estás usando, los teléfonos que ya no estás usando y ve quién los puede usar. Si tienes 2 teles y puedes prescindir de una, regala una tele. Entérate y apoya a las organizaciones de sociedad civil, escribe a tu legislador. Aquí hay una actividad súper concreta. Tenemos 9 días para que las y los diputados no cancelen el programa de escuelas de tiempo completo que le da de comer a 1,400,000 alumnos, atiende a 3,5 millones de alumnos en 27,000 escuelas y no hay dinero para eso. El secretario Moctezuma dijo que a ver si le sacaba a la escuela es nuestra para poner a escuelas de tiempo completo. Son 2 programas totalmente distintos, con 2 padrones de beneficiarios absolutamente distintos y es muy diferente darle un poco de dinero en un plástico a la sociedad de padres a tener el sistema que significa que los niños no tengan que depender del poder de compra de sus padres para que tengan en la tarde una clase de inglés, una clase de deportes, de las pocas cosas que emparejan el terreno y la queremos destruir. Entonces, aquí hay una liga que también después dejamos en el chat, en donde ustedes pueden participar y grabar un mensaje que nosotros estamos haciendo llegar a los legisladores. Termino entonces, necesitamos de ti como nunca antes. Somos más necesarios que nunca, las organizaciones de sociedad civil, COPACE, Mexicanos Primero, y necesitamos de ustedes como nunca antes, porque el reto ahora es mayúsculo. Esto es lo que quería compartir con ustedes y aquí termino.
Pues agradecemos a David Calderón por su exposición. ¿Alguien de ustedes, si desea hacer una pregunta, ya sea que sea en el chat o lo ponemos en plataforma para poder compartir la pregunta? Yo quisiera hacer una pregunta, Adrián, a David Calderón. ¿Me escuchas, David? Sí, te escucho, Alfredo. Muchas gracias. Es catastrófico lo que está sucediendo en México. No podemos ponerlo de otra manera. No queremos ser fatalistas, pero es una realidad que vivimos en este país. Sobre todo a nuestros conciudadanos del sureste del país, donde el nivel de pobreza llega hasta 70% en los estados de Oaxaca, Michoacán, Puebla, etcétera. Ahí es donde hace más falta la educación. Por otra parte, el nivel de pobreza en los últimos 10 años no ha bajado, se ha mantenido. Y la receta de otros países de poder generar esa movilidad social que te da la educación es precisamente una educación de calidad. Entonces estamos destinados a ser pobres y con estas carencias de presupuesto para ayudar un poco a nuestra educación, pues va a haber más pobres. De 40 a 50 millones de pobres que hay en este país y en esa región tan golpeada, tan olvidada, pues van a crecer más pobres. Entonces, primero los pobres, yo no sé en qué. Primero, en primer lugar del mundo, no sé cómo calificar esta irresponsabilidad de parte del gobierno de tener la calidad de la educación olvidada totalmente cuando se hizo todo el esfuerzo de una reforma educativa del 2013, 2018, el plan sectorial, pues vamos a estar olvidados nuevamente. Y aquí, como dices tú, necesitamos alzar la voz. No podemos perder otra generación como la perdimos en la época de Elbester Gordillo, una generación perdida completamente porque la sociedad se quedó adormecida. Yo creo que ya es tiempo de COPACE, Mexicanos Primero y otras organizaciones, alcemos la voz local y nacionalmente. Nosotros nos unimos a eso, David. Muchas gracias, Alfredo. Sí, totalmente de acuerdo. Y en eso que señalas, estamos viendo como el choque de dos modelos de desarrollo social, ¿no? El crear un país de mendigos que estén acostumbrados a las transferencias, a estar esperando en su plástico 800, 1000 pesos cada mes, mientras que la posibilidad de generar riqueza por ti mismo, de tomar tus opciones, que es lo que brinda la educación, se va destruyendo, ¿no? Tuvimos el martes una reunión con la Comisión de Presupuesto y los mismos legisladores estaban con los ojos abiertos porque no estaban conscientes de qué significaba el tema, por ejemplo, de escuelas de tiempo completo, que en el caso de Chiapas es el 30% de las escuelas, porque aparte son escuelas que están localizadas en las comunidades de más alta marginación. Se abre la escuela todo el día o buena parte del día, pues hasta las 4 o 5 de la tarde, en lugar de cerrar a las 12:30, como cierran las primarias típicas. Y en el caso de Chiapas es pegarle a 3 de cada 10 escuelas en el estado que más lo necesita. Y les decíamos, van a recibir una beca universal esos niños, 880 pesos. A ver si con 880 pesos para la familia alcanzan a pagar 20 días de 2 comidas, el desayuno y la comida que les daban. La clase de inglés por 4 días, la clase de deportes por 3 días, la clase de artes por 3 días, el club de tareas por 5 días. Todo eso júntalo y a ver si con 880 pesos cada familia y por su cuenta alcanza a compensarlo. Por supuesto que no. Es un saqueo, es un robo, es un atraco, ¿no? Les están robando a los pobres. Se va a cero el programa de migrantes, se va a cero migrantes, no solo los chicos hondureños que van cruzando, que también,
el grueso de los migrantes que atiende el programa, que tiene 40 años y que le están poniendo 0 pesos en este año, son sobre todo chicos de Guerrero y de Oaxaca que van con sus familias a piscar jitomate en Sinaloa y luego van a Sonora a los campos de trigo y luego pasan a Jalisco y levantan las berries, ¿no? Las frutillas, digamos, de moras y zarzamoras. Y entonces están prácticamente todo el año fuera y solo llegan a finales de año a Guerrero o a Oaxaca. Y esos niños que tienen instalaciones precarias, pero que todavía las tienen de parte del Estado mexicano, se va a quedar sin fondos. Entonces, ¿a quién se le ocurre eso, no? Entonces, ya no digas que se está invirtiendo en ponerle de veras infraestructura tecnológica, el que todos los maestros les paguen voz y datos para que se puedan comunicar con sus alumnos. En fin, la indignación no tiene que ser mucha, tiene que ser inteligente y tiene que ser bien focalizada. Así que el que nos estén acompañando esta tarde, esta noche, pues también es algo que deja esperanza, porque es una confirmación de que nos importa. Por eso estamos compartiendo esta sesión y muchas gracias, Alfredo, por el trabajo que hacen en Copase, que es ejemplar. Nosotros lo admiramos mucho, lo reconocemos mucho y sobre todo esa tenacidad con la que han luchado es digna siempre de repetirse en todo el país. Tenemos la oportunidad de tener 3 preguntas más. ¿Nos da tiempo para eso? ¿Alguien más desea alguna pregunta, participación? Esperanza. No. Gracias. Sí, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, todos. Buenas tardes. Y felicidades, David, una exposición. Ay, pues, ¿qué te puedo decir? Que me dejaste con el corazón apachurrado. Yo sabía que había información fuerte, pero no tan dura. Y sí me preocupa porque sí hemos estado en Baja California conscientes de que no hemos podido avanzar lo suficiente, mucho menos salirnos de la media nacional, ¿no? Entonces, la exposición que nos pones de las experiencias del sur, la verdad, te dejan sin palabras. Y mi pregunta va encaminada a que la experiencia que ustedes tienen en el campo de la investigación, de las ciencias sociales, de la política pública, o sea, ¿cuáles son las alternativas que se pueden ver? O sea, porque me queda claro que no puedes tener la misma medicina para todas las regiones. Me queda claro que incluso en la frontera, en el norte, los estados somos muy distintos, ¿no? Entonces, si nos comparamos con el resto del sur, bueno, pues estamos en posiciones tremendas de coincidir, ni siquiera alcanzar un equilibrio. ¿Cuál sería la propuesta de Mexicanos Primero para que Copase pueda tener una vía clara de emprendimiento? Porque definitivamente sabemos que desde acá afuera, desde fuera del gobierno, de los sistemas, es muy difícil. Pero como bien lo dices, ¿no? Tenemos un presidente consejero que ha sido tan valiente, tan tenaz, bueno, pues que necesitamos infundirle precisamente esa fortaleza, pero tener claro por dónde y cómo seguir caminando en esta ruta, ¿no? Particularmente Baja California. Sí, muchas gracias, Esperanza. Es complejo eso, ¿no? Decir como una receta, pero lo que es muy claro es, si no hacemos algo diferente, es insensato pensar en resultados diferentes. Entonces, lo que acaban haciendo los gobiernos estatales es, como sabemos, pues el dinero metido en las negociaciones sindicales, el que son posiciones políticas, tanto las del sindicato como las de la secretaría, ¿no? Todos añoramos educadores en la secretaría, educadores profesionales de prestigio, personas de una visión de política pública educativa, y que en un momento dado
ya pedimos nada más que, no que sepan, sino que se dejen ayudar, ¿no? Y a veces ni eso, ¿no? Ustedes lo han comprobado recientemente en Baja California y es muy claro, o sea, gracias al testimonio de ustedes, pues sí, es impactante ver que justo cuando se necesitan las soluciones tecnológicas es cuando las desmontan del proceso, ¿no? Todo el trabajo que ustedes hicieron no se ha perdido, pero pues quedó en suspenso. El tema de eh, mm, encontrarle aceleradores al proceso, elementos que puedan permitir saltarnos etapas intermedias, nos llevan a la propuesta que creo que debe impulsarse en Baja California es eso, ¿no? Seguir consolidando la alianza social, poner prioridad en lo educativo, llamar la atención sobre estos datos, estas realidades que no se pueden negar. Si no hacemos escándalo, y como digo, hay que hacerlo inteligente, pero hay que hacerlo porque si no, los problemas de seguridad, de economía, pues dejan a la educación como si fuera un lujo, pero eso, ¿no? Estás queriendo trapear un cuarto inundado y solo la educación es la que permite cerrar la llave, ¿no? Si no, sigue y sigue y sigue, ¿no? Solo estamos atendiendo las consecuencias de los problemas, entonces, y no la raíz de los problemas. Entonces, concentrarse mucho en que en Baja California los maestros y las familias acaben por hacerle menos caso, no digo que no le hagan caso, pero que le hagan menos caso a el sistema de exposición frontal, de memorización, de temarios interminables. No, vámonos a competencias, a capacidades, las que más se necesitan, lectura, pensamiento crítico, y entonces eso, necesitamos volver y va a ser una oportunidad este momento post pandemia a la alianza entre familias y maestros, ¿no? Los maestros no son del sindicato ni de la secretaría, son de la comunidad y salieron de nuestras familias y a nuestras familias vuelven y vuelven a veces ya masticados por el sistema, pero vuelven a nuestras familias. Entonces, en esta pandemia ha habido la oportunidad de un mejor entendimiento entre familias y maestros. Hay más aprecio. Ahora los maestros quedándose, las maestras quedándose todo el día, se dan cuenta de lo que significa la dinámica familiar. Ahora los papás, las mamás, se dan cuenta que no es sencillamente ponerle el libro al niño, que el acompañamiento de un educador profesional es súper necesario y que se dan de topes con 3 niños, imagínense con 30. Entonces, este mutuo aprecio hay que consolidarlo en pongámonos de acuerdo en que la escuela es nuestra, no es de la secretaría, no es del sindicato, y que las familias y los maestros nos pongamos de acuerdo a concentrémonos no en acabar el libro, concentrémonos en que los niños y las niñas sepan leer, y eso es muchísimo. Concentrémonos en que los chicos de secundaria puedan pensar con método científico, aunque no se sepan la tabla periódica de los elementos, porque esa siempre la puedes consultar, o sea, es un clic lo que te lo permite. Que sepan manejar todos los instrumentos de la tecnología. Ya lo hacen para los juegos, que lo hagan para la educación. Proyectos que sean participativos de cambio en la comunidad, de vamos a analizar las problemáticas, vamos a ver cómo, por ejemplo, se manejan los desechos sólidos en esta cuadra donde está la escuela, vamos a hablar con el servicio postal, entonces, una visión mucho más activa que no va a venir, me parece, de las autoridades y que hay que construir entre las familias y los maestros, y ahí quienes van a poner el input van a ser las organizaciones de sociedad civil, y yo creo que para ahí es el futuro inmediato al que le tenemos que apuntar. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿A otra persona más que desee hacer una pregunta? Manuel Flores, adelante. Muchas gracias, David. Un gusto saludarte nuevamente, don Alfredo, Esperanza, todo el equipo de Copase. Oye, David, pues muy alarmante, ¿no? El tema de los dineros. Das una pista muy clara en cuanto a lo que los organismos de la sociedad civil podemos hacer. ¿Qué otras cosas recomienda Mexicanos Primero que hagamos
como sociedad organizada para socializar más esto, para poner el dedo en la llaga pues a este gobierno que va definitivamente para atrás, que está empeñando, o si no empeñando, se está acabando el capital social mexicano, que es precisamente educar a la gente. Y que bueno, tampoco vamos a ser dramáticos, digo, nunca ha sido la educación así que digamos la de mayor calidad en el mundo, pero al final del día de por sí estábamos muy amolados y ahora parece que vamos todavía más para atrás. Entonces, ¿qué ruta? Digo, está lo de Sí por México, está no sé, ustedes como organización, pero pareciera que también creo que la actitud del secretario Esteban Moctezuma, al menos por lo que escucho en su círculo cercano, ya es bueno, de la gente que ubico aquí en Tijuana, que lo conoce, que se convirtió en en una cerrazón, que cambió mucho su actitud de que llegó a ser secretario y que no está dispuesto mucho a dialogar. Pero ¿cuál es la ruta que tú recomendarías ahorita, sí, la que pudiera ser más efectiva para tratar de revertir esta situación, fuera de que los castigamos en las elecciones? Pues eso, yo creo que nos tenemos que volver, no es una solución única, ¿no? Es como a varios niveles, pero esto, como por un lado nos volvemos una gran agencia de comunicación de la urgencia, ¿no? La urgencia que ocupa, pues, comunicar que todos, si tú crees que se está incendiando la casa y los otros 20 habitantes de la casa dicen, no, sí estamos súper bien o estamos regular, pues, pero sí, hace un poco de calor, pero no, eres un exagerado porque se está incendiando, eh, nos impide, pues, este proceso de cambio. Entonces, no es solo que consigamos un montón de entrevistas, también, no es solo que escribamos un montón de artículos, también hay que hacerlo, es que hay que llevar a la gente a ver la experiencia de dónde está el incendio, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a contar las historias tanto con los números como contar las historias personales, ¿no? Las imágenes que usé son todas de personas reales, pues, ¿no? Y entonces poder decir a la gente, mira, esta es la realidad de tu país y no nos vayamos lejos, o sea, no nos comparemos con Estonia, ¿no? Vamos a compararnos con Colombia. Colombia tiene apenas pocos años de salir de la guerra civil, mucho más pobre que México en términos de PIB, mucho más pobre que México en términos de recursos naturales. Bueno, mil cosas, ¿no? Se están atreviendo a lo que México no se atreve. Están trabajando con una educación con competencias, están trabajando en una educación para el emprendimiento, están trabajando, por ejemplo, ahorita, ¿no? Tú lo ves en la reacción ante la pandemia, ¿no? En México cierran las escuelas hasta que esté en verde, que vete tú a saber cuándo sea eso, abrimos, todo el mundo en su casa y ahí está la tele, ¿no? Entonces, un mecanismo pasivo que va hundiendo y marchitando a los niños. Y en Colombia, ¿qué están haciendo? Están empezando a hacer ya presencias escalonadas en donde un niño con un adulto de su casa va y ve al maestro una hora y vuelve a pasar 2 semanas, pero ahorita, ya lo están haciendo ahorita, no cuando abran, ¿no? Ellos tampoco han abierto las escuelas, ¿no? Pero no quiere decir que están impidiendo ese contacto, lo están favoreciendo. Están favoreciendo que en comunidades donde se pueda ya se empiecen a reunir los niños, incluso en multigrado, y que vaya un maestro a visitarlos, con todos los cuidados que hay, que es el mismo cuidado que tienes que tener cuando alguien te lleva comida o un paquete a tu casa, ¿no? Entonces, esa capacidad de audacia, pues, o de no cerrarse y no quedarse pasivos, es la que hay que impulsar mucho. Y entonces, sin esperar a las soluciones, hay que empezarse a tomar un poco las soluciones por propia mano. Como decíamos, puede empezar por una campaña de sensibilización de, a ver, ¿a quién le falta los dispositivos para al menos tener algo más que la tele, ¿no? Que al menos se puedan comunicar con sus maestros y, órale, vamos a juntar todos los celulares, vamos a juntar
por lo menos nosotros vimos que era una buena reacción porque la gente se empieza a interesar en el tema educativo cuando empiezas a decirle, es que somos damnificados, ¿no? Nosotros no, esos niños, ¿no? Esos niños más pobres son como damnificados de esta situación y entonces empieza a ayudar. Y el buen corazón que tenemos, que nos falta después constancia, pero sí ya es un abrelatas para empezar a reflexionar sobre educación. Y por supuesto, en un momento dado, pues recurrir a los tribunales, recurrir a los candidatos, recurrir a la oposición, recurrir a los mismos legisladores del partido mayoritario que no todo el mundo está cerrado, hay que encontrarle la vuelta buscándole en todos lados. David, muchas gracias. También le cedo el micrófono y la imagen a Everardo Basilio. ¿Tiene alguna pregunta que hacer? Sí, señor David Calderón, muy buenas tardes. Everardo Basilio, presidente de la Asociación de Escuelas Particulares de Mexicali. Entonces, como el título lo dice, de escuelas particulares estamos algo o mucho asustados por el ambiente actual que se vive, lejos del 30% de la baja de matrícula y lo que nos enfrentamos, porque esperábamos regresar en febrero, al parecer esto no es así, y bueno, la crisis es más profunda, y sobre todo hablo de la crisis de los bolsillos del papá. Entre otras cosas, ahorita nos enfrentamos a una ley estatal de educación, ¿sí?, que no sabemos si se va a aprobar hoy terminando esta reunión a las 7 de la tarde, puede ser que mañana ya esté aprobada. Y de alguna manera, junto con COPACE, estamos dando la lucha, pues, para que se socialice más el tema y reciban nuestras aportaciones. Trae varias cosas, entre ellas multas de 1 millón o hasta 2 millones de pesos. Creemos que hay una regulación extrema con el contenido, ¿no? Hace muchos años los supervisores nos iban a multar porque éramos bilingües, ¿no? Oye, ¿por qué bilingües? Eso no es lo oficial, ¿no? Entonces, cosas de ese estilo. Entonces, estamos preocupados y la pregunta en concreto es, ¿qué experiencias hay o han escuchado en otros estados para contrarrestar o frenar o poder cambiar? Que entendemos que en Puebla pasó con copy-paste, ¿no? Tal cual, creemos, no sé si hubo algún cambio, pero no sé qué experiencias tengan allá en otros estados para poder enfrentar esta ley estatal de educación que creemos que sería el último clavo del ataúd, ¿no?, para las escuelas particulares aquí en Baja California. Gracias. Gracias. Sí, efectivamente, eso, ¿no? Vale la pena hacer un trabajo muy intenso de contacto con los legisladores que están en las comisiones que hacen los dictámenes. Nos hemos tenido que volver expertos en estos campos porque ahora sí que hágalo usted mismo, ¿no? Entonces, frecuentemente vemos que con los legisladores la cosa se facilita no solo cuando le dices, oye, es que esto está mal, sino llegas ya con un texto de dice y debe decir, ¿no? O sea, yo te propongo esta otra redacción y me lo firman estas 400 organizaciones, ¿no? O me lo firman estos 40,000 papás, ¿no? Y traigo a los medios de comunicación cuando te lo estoy entregando en la mano, ¿no? Y digo, oigan, acá le estoy entregando acá a los señores de la comisión. Entonces, 2 leyes que salieron razonablemente bien, Yucatán y Jalisco, tuvieron esa participación muy intensa de las organizaciones de sociedad civil. Y yo creo que esa alianza que ustedes tienen establecida con COPACE es fundamental porque ya saben que muchas veces el combustible de los legisladores y más los de, en este momento, el partido mayoritario, el partido del presidente, es el resentimiento, ese es su combustible, ¿no? Entonces, ustedes quieren cobrar más, ustedes quieren lucrar, ustedes, ¿no? Entonces, digamos que siempre la argumentación es porque les gusta la corrupción, porque antes tenían un arreglo, porque, ¿no? Y con esa acusación, el resentimiento social, especialmente en las capas de menor ingreso, pues lo aplaudes porque dices, ah, qué bueno que le están pegando a los ricos y a los dueños, y aunque nos hundamos todos, pero muera Sansón con los filisteos, ¿no? Es así, que se destruye el país, pero para todos, ¿no? Y con eso vamos a estar muy contentos. Es increíble la popularidad que sigue teniendo el presidente y su partido después de este desmantelamiento de instituciones. Por eso creo que vale la pena
no llegar solo como nosotros las escuelas privadas, sino nosotros la sociedad, yo la escuela privada, pero con mis familias que dicen, oye, no queremos eso, ¿no? Que son los que al final votan por ti y es a los que tienes que representar. Entonces, eso, ¿no? Como desde muy prácticos en las soluciones técnicas, de decir, a ver, ahí te va esta redacción que dice más o menos lo que querías decir, pero que no tiene estos excesos. Mira, acá está este comparativo, ve cómo sí lo hicieron bien en Jalisco. O sea, ¿por qué quieres algo que es distinto cuando puede ser de esta manera? Y después también está esta presión social. Sí creo que tenemos que, para impulsar la educación, pues volvernos actores políticos, no partidistas, pero sí políticos, y que para eso la alianza entre las organizaciones y las escuelas particulares también es muy importante. Pues agradecemos la participación. ¿Alguien de los asistentes tiene alguna otra pregunta? ¿No? Pues David, muy amable, gracias a cada uno de ustedes por conectarse a esta conferencia. Recordarles que se van a estar haciendo de una manera consecutiva. Agradecemos a David Calderón por su asistencia y su participación y a cada uno de ustedes. También las personas que deseen tener la información que nos ha presentado David, hacerlo ver en el chat. Es muy importante que lo soliciten con su correo electrónico para hacerles llegar precisamente la información que nos acaba de compartir. Por otra parte, algo muy importante es seguir nuestras redes sociales, que están tanto en Facebook como Copace BC, y en la página web, que es www.copacebcjunto.com.mx. Entonces, además de quienes deseen compartir algo, pues está en las mismas redes sociales. Y la información, pues nada más desearles que tengan muy buena tarde. Gracias por su asistencia, por su tiempo. Que tengan muy bonita tarde y sobre todo nos vemos en la siguiente transmisión. Muchas gracias. Gracias, David.